Hoy casi vamos a terminar nuestra pequeña serie de amando como Jesús, sirviendo como Jesús, obedeciendo como Jesús, y hoy vamos a ver liderando o liderar como Jesús. Oremos antes de empezar nuestra prédica. Padre, gracias te damos por la oportunidad de predicar tu palabra, de conocer más de ella y aprender de ella. Te pedimos que tu palabra venga a nuestras vidas y no se quede solo en conocimiento, sino que seas tú permitiéndonos ponerla en práctica cada día y poder ser instrumentos vivos en las manos de un Dios poderoso como eres tú. Te entregamos este tiempo, Señor, mi vida, mis labios y todo mi ser, para que seamos todos reargudidos por tu preciosa palabra. Te oro, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del liderar como Jesús. Y realmente que liderar como Jesús es un tema amplio, ¿cierto? Cuando preparaba la temática, y yo decía, liderar como Jesús. Y yo decía, voy a hablar de esto. Y decía, wow, tengo toda una temática. Pero después decía, uy, ¿cómo voy a olvidar esto? Y decía, tengo otra temática. Y después empezaba a desarrollar la temática y me iba por otros lados y dije, es difícil en 40, 45 minutos poder expresar cómo Jesús lideró a sus discípulos de tal manera que la palabra pudiera ser reproducida a través de los años hasta el día de hoy, hasta el 2025, ¿cierto? Pero entonces desarrollé varios puntos que espero que al final nos permitan ver y conocer cuál era el modelo de liderazgo de nuestro amado Señor Jesús. Le voy a pedir a alguien si por favor me trae una botella de agua, se lo agradezco mucho. Quiero hoy que principalmente pensemos en Jesús como el hombre, ¿listo? ¿Por qué? Porque Jesús es 100% hombre, pero 100% Dios, ¿cierto? Y el problema, muchas gracias, Robencho. El problema con eso es que a veces nosotros somos convenientes, digámoslo así, ¿cierto? Porque cuando usted se ve desafiado por la vida de Jesús, usted dice, pastor, pero Jesús era Dios. ¿Cómo es posible que yo pueda llegar a hacer algo así? Pero Jesús también fue 100% hombre y Él vivió una vida como usted y yo vivimos. Entonces, para dejar ese problema a un lado y que usted no se desconcentre con esos pensamientos, hoy piense en la vida de Jesús como el hombre. ¿Listo? Ya, nos quitamos un problema ahí. Un problema suyo, más que bíblico, ¿cierto? Primero, entendamos cuál es el modelo de liderazgo de este mundo, ¿cierto? Y es en lo que yo quiero primero empezar. Entre más subes, más poder tienes o más pleitesía te dan. Eso es lo que el mundo da. Tú a un mayor cargo, los demás deben de estar a ti para servirte y darte, ¿cierto? Si quieres ser el primero de cualquier cosa, debes siempre estar por encima de los demás. Debes destacar. Debes ser mucho mejor que los que estén a tu alrededor. Si tú quieres llegar a ser un gerente, pues debes de impresionar desde que eras un empleado, supervisor, gerente, digámoslo así, ¿cierto? Pero tienes que ser siempre el primero, siempre tienes que ser el que más se note. Si tú quieres ordenar, los demás tienen que obedecerte y punto. Si tú dices, tú haces. Y es así. Y eso es lo que se conoce más como un jefe. De pronto en este ámbito hay una gran diferencia entre ser líder y ser jefe. Pero el mundo normalmente se rige por jefes, ¿cierto? Que el jefe es el que ciertamente tiene autoridad y lo que él dice se debe hacer. En el liderazgo del mundo, de la sociedad, se elige por conocimiento y por experiencia, ¿cierto? Y hoy en día hay un problema, hay una dinámica, sobre todo en nuestros países en Latinoamérica, que muchas veces tú tienes conocimiento pero no tienes experiencia. Y algunas veces tienes experiencia pero no tienes el conocimiento. Acá en Australia, en cierta manera, valoran más tu experiencia que tu conocimiento, en cierto punto. Y en nuestros países muchas veces valoran más el conocimiento que la experiencia, ¿cierto? Por eso es que en nuestros países tenemos que hacer bachelor, posgrado, maestría, diplomado, doctorado, ¿cierto? Y algunas veces no es suficiente porque cuando llegas allá te dicen,
qué experiencia tiene y pues obviamente que no tuviste la mayor experiencia. La última, tú lideras, o no tengo dos más, perdón, tú lideras esperando que te den una buena recompensa, ¿cierto? Nadie quiere ser gerente sencillamente por ser gerente. Alguien que quiere ser gerente porque pues, quiere en cierta manera sobresalir o quiere tener una posición donde pueda liderar o, hablando más directamente, quiere tener un mejor pago, ¿no? Usted como gerente no va a esperar que le paguen como auxiliar de bodega. Pues creería que si es el escenario, usted va a levantar la mano y se va a exaltar y va a decir por qué están haciendo esto. Y el último punto es respecto al dinero, ¿cierto? Tú quieres, en cierta manera, a medida que tú creces en una compañía, donde sea, tú quieres una mejor remuneración que en cierta manera va muy de la mano con lo que acabo de decir. Esto normalmente es el modelo que funciona en las empresas, instituciones, dentro de un ámbito no cristiano, no bíblico. Pero como somos cristianos y somos seguidores de Jesús, lo primero y lo más importante es entender cuál era esa manera en la cual Jesús dejó para nosotros que deberíamos liderar o deberíamos servir. Mateo 20:26 dice: pero entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Es decir, el que quiera llegar a liderar debe estar dispuesto a servir y en cierta manera no ser servido. Acá ya vemos que es algo completamente diferente, porque en los parámetros de la sociedad, si tú eres líder, todos los demás deben servirte. Pero lo que dice la Biblia es que si tú quieres ser líder, debes de estar dispuesto a servir a los demás. Mateo 20:27, siguiendo ahí, dice: y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. El que quiera ser el primero. Y cuando hablamos de esclavo, no es literal que le vayan a poner una cadena y lo vayan a atar a algo. Cuando hablamos de esclavo es que usted esté al servicio, que usted esté siempre procurando dar sin esperar. Es decir, usted quiere ser el primero, esté dispuesto a ser el último. Usted quiere llegar en lo más alto, en el eslabón de la cristiandad, esté dispuesto a hacer lo que nadie quiere hacer. Lucas 22:27 dice: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. ¿Quién hablaba? El Señor Jesús. ¿Qué es lo que le está diciendo? Normalmente tiene pleitesía el que está sentado, el que está siendo servido. Pero el Señor Jesús, ¿qué está haciendo acá? Lo más importante, está dando ejemplo. Está diciendo, en este caso no es así. En este caso, el punto, el puesto, la posición más importante es el que está sirviendo. Es decir, en los parámetros cristianos, en los parámetros bíblicos, lo más importante no es la autoridad que tienes, sino cómo ejerces la autoridad y cómo en ejemplo tú muestras a los demás cómo se deben hacer las cosas. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús le mostró a sus discípulos lo que realmente quería el Padre para sus hijos. Y en un último punto, Mateo 4:18 al 20, Mateo 4:18 al 20, y dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Este es el llamado de Pedro, o Simón Pedro, y Andrés, los dos hermanos. ¿Cómo llama Jesús? ¿Por el conocimiento y por la experiencia? ¿Qué tanto cristiano podía ser Pedro y Andrés? Pues hasta ese punto nada. ¿Qué era lo que ellos sabían hacer? Pescar, ¿cierto? ¿Y qué es lo que le dice el Señor Jesús? Ahora ustedes van a ser pescadores de hombres. En este aspecto entendemos que
Dios, Jesús, elige por el llamado y por el carácter probado. Él no llama a los capacitados, Él capacita a los llamados. Es decir, en el mundo lo más importante es lo que tú sepas y lo que tú has experimentado. Pero para Dios lo más importante es lo que Él te ha llamado y el carácter que ha sido probado a través de tu conocimiento de la Escritura. Con esto hago una gran aclaración. No significa que estudiar no sea algo provechoso, pero no debe ser una limitante para que tú puedas liderar o servir a Dios. ¿Me explico? Tú puedes servir desde donde tú estás, desde el conocimiento que tú ya tengas. Dios, si es su elección y soberanamente, te va a usar, porque Dios hemos visto que usa burros, usa piedras, y cómo no puede usarte a ti, que tienes intelecto, y más aún que tú has estudiado parte de la palabra y de la Escritura. Entonces, termino con uno último, Mateo 20:28, pues ni aun el Hijo del Hombre vino a que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Y más que todo va en el propósito por el cual lideramos o servimos. Jesús viene mostrando el camino del servicio o la razón por el cual liderar, y es tener compasión por aquellos que estaban perdidos, es decir, nosotros. La manera en que lo hizo fue una manera altruista, pensando más en los demás, en este caso nosotros, que pensando en sí mismo, ¿cierto? En ese mismo aspecto, pues nuestra mayor recompensa no es lo que podamos obtener, porque ya lo obtuvimos. ¿Qué obtuvimos? La salvación, la vida eterna. Y es lo que Jesús ha querido dejar con su ejemplo, de que más allá de lo que tú puedas recibir, es entender lo que Dios ya te ha dado. Y como ya te ha dado mucho, lo mínimo que tú puedes hacer es disponer tu vida para que Dios la use. Eso es más o menos de manera general, ¿cierto? Tratando de hacer una comparación, porque a veces queremos liderar en términos espirituales bíblicos con las herramientas del mundo o las herramientas de la sociedad común y corriente. Y no es así. Una de las cosas personalmente que más me puede chocar es el tema de la jerarquía en términos de la persona que está arriba es intocable, ¿cierto? Y en Latinoamérica es un concepto que se da mucho, ¿cierto? Es un concepto en el cual cosas como el ungido es intocable o irrefutable, lo cual bíblicamente ya nos damos cuenta que no es así. O el pastor, digamos en un caso, él es el único y a él hay que obedecer. Y realmente no, hay que obedecer la palabra, ¿cierto? E inclusive, cada vez que yo entiendo más la Escritura, me doy cuenta que entre más gracia o misericordia yo tengo, más dispuesto debo estar a dar a los demás como muestra de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿cierto? Entonces, quiero desarrollar rápidamente esto. Este no es el tema. Los que dicen, ese no es el tema, no es el tema. En 3 aspectos para hablar dentro de la vida cotidiana. Hoy no voy a hacer tanto la prédica expositivamente, sino quiero hablar de lo con la manera como lideraba Jesús, pero quiero que nos veamos confrontados de la manera como a veces percibimos el liderazgo, ¿cierto? Porque personalmente lo he visto en mi vida y muchas veces lo veo en la vida de las personas, que nos estrellamos en los conceptos bíblicos. Y a veces nos cargamos, a veces esperamos cosas que realmente Jesús nunca dijo que serían. Nunca dijo que serían de la manera que uno espera. Y por el contrario, creo que la Biblia es muy explícita y es rica en expresar lo que realmente significa liderar como Jesús. La primera parte, quiero que hablemos de la madurez de Jesús, pero en temas de madurez quiero que hablamos como los requisitos más o menos que uno tiene respecto al liderazgo, ¿cierto? Y quiero hablarlo desde la persona del pastor, desde el oficio pastoral, ¿cierto? Porque el oficio pastoral tiene muchos aspectos, pero hay algunos que tenemos que darnos cuenta que estamos rayando entre la tradición y entre la Biblia, ¿cierto? ¿Como cuál aspecto? La edad. Algo de lo cual a mí más me han criticado e inclusive personas
no se han dado la oportunidad de pronto de congregarse en Living Stones es por mi edad. ¿Por qué? Porque me veo joven, porque todavía no tengo hijos, tengo un precioso hijo que viene en camino. Pero aunque ahorita ya tengo 34 años, pues imagínense, en hace 7 años que empezó el ministerio, que tenía 27 años. 27 años, sí, 27 años, 27. Que tenía 27 años cuando llegué, que estaba soltero, que estaba mucho más delgado, me veía mucho más joven, ¿cierto? Y siempre un aspecto, siempre lo que me dicen es, usted no parece el pastor. ¿Por qué? Yo les digo, yo les ayudo a responder, sí, porque usted está esperando a alguien de más edad, alguien que ya tenga la familia, alguien que inclusive tenga cierto aspecto, pero principalmente cierta edad. Y el punto ¿es importante y relevante la edad? ¿Cuál era la edad de Jesús cuando él empezó a hacer su ministerio? 30, más o menos, ¿cierto? 30 años. ¿Por qué no lo hizo a los 25? ¿Por qué no lo hizo a los 35? Porque Dios dispuso que eran los 30 años. Pero lo que yo quiero que veamos es que por lo menos el servicio levítico, o sea, de los levitas, comenzaba a los 30 años. José comienza a gobernar a los 30 años. David comienza a reinar, ¿ahí vienen a qué edad? A los 30 años. ¿Significa que los 30 años es la edad para empezar a ejercer liderazgo? No. Significa que era una edad que para el pueblo de Israel establecía un momento en sus vidas para empezar a liderar. Pero, ¿somos nosotros israelitas? No. ¿Hay algún israelita acá presente? No, ¿cierto? Es decir, ¿podemos liderar en cualquier edad? Sí y no, porque no va a liderar. Laurita, ¿usted cuántos años tiene? 13. Usted tal vez le puede enseñar a los niños más pequeños, pero no le va a enseñar a la iglesia en general, porque todavía hay cosas que tiene que aprender, tanto en conocimiento como en experiencia. Pero alguno de ustedes puede enseñar a su casa, a su familia, a un grupo pequeño, tal vez sí. ¿Y cuántos años puede tener? Puede tener 40, puede tener 50, puede tener 25. La edad bíblicamente no es relevante para el propósito de Dios tiene en tu vida, pero nosotros lo hacemos relevante. Y en el liderazgo de Jesús, ¿cómo eran los discípulos de Jesús? Eran contrarios a todos los maestros de la época. ¿Cómo eran los maestros de la época? Fariseos, religiosos, escribas, ¿cómo eran? La mayoría ya eran de avanzada edad. ¿Por qué eran de avanzada edad? Porque llegar al título de maestro requería mucha experiencia y conocimiento. ¿Cómo era Jesús? ¿Cuántos años tenía Jesús? 30 años. ¿Cuánto hizo de ministerio Jesús? 3 años. O sea que llegó hasta los 33 años. Es decir, cuando uno estudia más o menos la vida de los discípulos, de los apóstoles, ¿cuántos años tendrían los discípulos y los apóstoles? Como por esa misma edad, poco más, un poco menos. Iglesia, les hago una pregunta. ¿Y entonces por qué dudamos de lo que Dios puede hacer en la vida de esta iglesia? A nosotros muchas veces nos ven como una iglesia joven loca, porque la mayoría son jóvenes. Dese cuenta, estamos entre los 30 a 40 años. Y algunos argumentan, no es una iglesia. A mí me han dicho que si yo me voy después de los servicios a una fiesta. ¿Por qué? O sea, por mi edad. Pero el punto no es, y quiero voltear un poco, el punto no es lo que piensen los otros. El punto es lo que usted crea. Porque a veces esos mismos esquemas no nos permiten servir y no nos permiten liderar como Jesús. Porque usted dice, es que todavía me falta tiempo, es que todavía no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo conocimiento. ¿Cuánto lleva en la iglesia, querido? 20 años. ¿Cuántos cursos ha tomado? Todos. ¿Y entonces qué estás esperando? No, que me case. Cásese. Lo único que va a estar es más ocupado. Porque ahora va a tener que responder por una esposa, por un esposo. ¿Cuál es el siguiente aspecto? Familia e hijos, ¿cierto? Pero rápidamente.
una de las cosas que más nos decían, o nos dicen todavía, ¿cierto? Ustedes no tienen hijos, no nos entienden. La palabra de Dios nos da todos los consejos y todas las herramientas para poder entender los principios básicos de cómo criar a nuestros hijos. Y la palabra de Dios es o no es nuestra guía autoritaria principal. ¿Cierto que sí? Pero porque a veces entonces colocamos tradiciones. ¿Me explico? Y en este aspecto es donde nosotros tenemos que entender, ¿Jesús tenía hijos? ¿Tenía esposa? ¿Pablo tenía hijos? ¿Tenía esposa? ¿Pedro tenía esposa? Pedro sí tenía esposa. Entonces, ¿el liderazgo de Jesús va relativo a tener o no tener pareja? No. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Si usted está soltero, entonces, dedíquese al ministerio. Los solteros, no sé qué hacer, pastor. Yo sí sé qué debe hacer. Dedíquese al ministerio. Porque cuando tenga esposo o esposa, va a tener que sacar tiempo para su esposa, su esposo o sus hijos. ¿Qué otro punto? La vestimenta. Y este es uno de los que más, ¿cierto? ¿Cómo se debe vestir un pastor? Con corbata, con pantalón, con camisa, ¿cierto? Con zapatos. Y he tratado, vean, mocasino de viejito, me dicen algunos, de abuelito. Pero son tan cómodos. Pero el punto que yo quiero es que pensemos es, ¿cómo vestía Jesús? Con las túnicas de la época. ¿De dónde salió el concepto que debe tener corbata, que debe tener pantalón, que debe tener zapato? De la tradición. ¿Por qué? Pensemos en un ámbito laboral, vestir de corbata, de pantalón y demás, es algo que refleja seriedad, formalidad. ¿Pero es importante y es esencial? No. Como también hay que considerar que lo que uno debe tener muy en cuenta es vestirse de manera decorosa según el contexto y con amor. Con amor, entiéndase de que hay ciertas personas que se pueden ver afectadas por una u otra cosa y está bien que usted haga algo por amor a ellos. Por ejemplo, yo intenté con el amor vestirme de otra manera más formal, pero no pude. Sentía que venía como una salchicha acá tratando de colocarme zapatos y la camisa adentro. Yo la camisa adentro no me da. ¿Pero por qué intenté hacer eso? Por amor a algunos, que es algo muy importante. Pero en algún aspecto sentí también que estaba fallando a lo que el Señor me ha hecho como siervo. Pero también entendí algo, no significa que me vaya a venir de chanclas y de short, ¿cierto? Y es donde tenemos que entender que también debe haber un decoro a lo que estamos haciendo. ¿Con esto qué quiero decir? Tenemos que salir de los esquemas de la vestimenta. No significa que usted venga como usted quiera. No me voy a venir acá con algo roto que se me vean las nalgas. No. Significa que tengo que saber que estoy leyendo y enseñando la palabra de Dios y debo hacerlo con el mayor respeto que se debe hacer. Pero el hecho que lo haga con la misma corbata vieja que llevo usando 3 años no significa que no pueda hacerlo con una buena ropa que he comprado para glorificar a Dios en el momento que estoy enseñando. Y el último, tener un título, ¿cierto? Y vea que últimamente me he visto confrontado en algo. He conocido de cercanía muchos pastores que tienen títulos y hartos títulos. Y uno, ¿qué hace cuando alguien se presenta ante usted que tiene un título? Uno se compara. Me dice, yo todavía no tengo un título. He estudiado mucho porque Dios me ha hecho, yo soy autodidacta, yo aprendo mucho en mis propios recursos, pero todavía no he tenido la oportunidad de titularme y es algo que quiero hacer en los próximos años. Pero todavía no lo he hecho. Y yo me comparo y digo, yo no tengo la titulación. ¿Y por qué uno se compara? Porque alguien dice, pastor, debería titularse. Pastor, es que usted no sabe, pero ¿por qué dice que no sé? Yo hay cosas que no sé y estoy aprendiendo, pero muchas de ellas son cosas que se aprenden a través de la vida o a través del conocimiento que se va dando. Pero el punto de esto es respecto a esos pastores, muchas veces yo los veo limitados en algo que el Señor sí me ha permitido tener, y es en el contacto humano.
Yo me he llevado la sorpresa que las iglesias latinoamericanas somos completamente diferentes a todo el mundo. La iglesia latinoamericana queremos estar ahí, junticos, cerquita, así, apretados. Que me llamen, que me digan, que me mimen, que me saluden, que me empico. Ay, las anglosajonas, es decir, australianas, canadienses, estadounidenses, no, son más formales. Tú quieres algo hacia el pastor, pide una cita, pide un proceso y demás. Con esto que quiero decir, a veces estamos esperando mucho en titulaciones, en reconocimientos y no nos damos cuenta todo lo demás que puede estar pasando detrás. Es decir, esperamos, y bueno, lo pongo en sentido de lo que tú puedes vivir. Tú estás esperando a recibir una titulación para poderte sentir calificado para hacer algo. Pero Dios no funciona así. Dios quiere que tú, a medida que tú aprendes, tú haces. Porque te puedes llenar como aquella persona que tuvo mucho conocimiento, pero nunca hizo. Y cuando va a hacer lo más básico, no sabe cómo hacerlo. Muchos cristianos pueden estar llenos de conocimiento, pero no saben algo tan esencial como perdonar o hablar. ¿Cómo? También hay muchos cristianos que quieren saber mucho de experiencia, pero se alejan de los parámetros bíblicos. La Biblia es nuestra fuente máxima de autoridad y eso nunca debemos olvidarlo. Pero el Señor quiere que seamos oidores como también hacedores. En este primer aspecto, entonces, ¿qué es lo que tenemos que evaluarnos? ¿Qué esquemas mentales usted tiene respecto a cómo liderar como Jesús? ¿Usted qué contempla en su cabeza que usted dice, es que eso debe ser y si no es así, no es? Pregúntese, porque puede ser que usted esté siguiendo la tradición y no la Biblia. ¿Cierto? Usted puede estar queriendo enfocarse en lo que tradicionalmente se hace, pero dejando a un lado lo que realmente Dios quiere de usted. El segundo aspecto es el método Jesús. Y en este aspecto quiero hablar acerca de enseñar formando y enviando. Y resulta que Jesús, yo haciendo como una investigación, recordando, yo decía, ¿cuántas veces Jesús enseñó en la sinagoga? No muchas, de hecho que son hasta contadas. Lógico que la Biblia normalmente muestra algunas y lo que uno puede pensar es que hubo otras más, pero cuando uno compara entre las enseñanzas que tuvo Jesús en la sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos, ¿cierto? Haga de cuenta como la iglesia lo que es para nosotros, donde viene una persona y enseña a los demás. Todas estas que enseñó Jesús en una sinagoga son comparadas en un muy reducido número comparado en las que él enseñó en casas, en las calles, en el camino, donde fuera. ¿Qué nos lleva a entender esto? La predicación de la palabra. La predicación de la palabra usted a veces se limita, el pastor allá, y usted lo que hace fuera entonces no es predicación de la palabra. ¿Significa que lo único que me preparo para predicar la palabra soy yo? No, usted también tiene la responsabilidad. Ay, pastor, no sé, pero ¿por qué no sabe? ¿Tiene una Biblia? Sí. ¿Tiene cómo estudiarla? Sí. ¿La iglesia tiene cursos para enseñar? Sí. ¿Y entonces? Porque el pastor es quien enseña los sábados en la iglesia, allá en el púlpito. Todos estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. Todos tenemos diferentes oficios y responsabilidades. Mi función es enseñarle a ustedes como pastor, como autoridad en esta iglesia Living Stones. ¿Cómo enseñaba Jesús? Usted piense un momento en una parábola, la que sea. Ahorita voy a hablar de la parábola de las 99 ovejas, ¿cierto? Un poco. Pero es bonito uno pensar, porque pensar no es un pecado, ¿cierto? Y uno imaginarse. Cuando uno ve todos los ejemplos que estaban pasando que usa Jesús, lo único que uno puede deducir es que Jesús estaba en un lugar, él veía algo y de eso hacía una enseñanza. Jesús estaba en un pradito y por atrás había un pastor y
¿Cómo enseñaba Jesús? Prácticamente, de tal manera que las personas pudieran entender. Y Pablo lo dice más adelante, lo explica de otra manera. Él enseña a las primeras personas, hay que enseñarles como bebés, hay que darles la leche no adulterada, hay que darles algo que no les vaya a hacer daño. Pero Pablo también exhorta que hay personas que ya deberían estar comiendo comida sólida y todavía hay que darles biberón. Ahora imagínese usted y pregúntese usted, ¿yo debería estar tomando con biberón o yo debería estar comiéndome un plato bueno? Dígame. Carne, ¿cierto? ¿Qué debería estar comiendo usted? Ahorita, yo digo esto, pero siempre exhorto a lo mismo. Hay personas que todavía no han podido ni con el libro de Juan. Y pueden llevar tiempo. Y yo digo, ¿no han leído Juan? Pastor, es que no me queda tiempo. Entonces tiene que reevaluarse cuál es su vida cristiana. Porque usted no viene aquí por mí. Usted viene aquí por Cristo, porque lo sigue a Él. Todo lo que yo puedo enseñar, mi fundamento está en la palabra de Dios. Y si no está, ustedes tienen el derecho y la responsabilidad de decírmelo. Pastor, usted no está hablando lo que es correcto. Con amor y con respeto, ¿no? Siempre con amor y con respeto. No es que alguien me vaya a coger a lanzarme una piedra acá, ¿cierto? Con amor y con respeto. ¿Cuál era entonces? ¿Cómo fue el sermón del monte? Jesús en el sermón en un monte le dijo a todos, básicamente les explicó qué era la ley y los profetas, pero qué era lo que realmente Dios quería en la ley y los profetas. La ley y los profetas te enseñaban cómo hacer algo, pero Jesús vino a mostrar realmente cuál era la intención de hacer ese algo, ¿cierto? Y cuando Él viene y dice, por ejemplo, ustedes dicen, no matarás, pero yo os digo que aquel que ya ha odiado o ha vengado en su corazón, entonces ya ha asesinado en su corazón. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Explicar que realmente lo que importa, más allá de las acciones, es las intenciones que hay en tu corazón. Las sanidades. Les hago la pregunta. ¿Cuántas veces vieron a Jesús haciendo un curso de sanidades? No hay un curso de sanidades, no lo hay. ¿Por qué? Porque Jesús sencillamente Él iba haciendo sanidades. No les estoy diciendo que ahora tengan que salir a hacer sanidades. Ya saben realmente que Dios hace como Él quiera. Pero lo que quiero decirles es que el ejemplo ya lo tenemos de parte de Él. Y hay cosas en el liderazgo que tú no vas a aprender porque te sientes cada sábado en la misma silla. Hay situaciones en el liderazgo que solo vas a aprender cuando estés en el campo. Es decir, cuando estés liderando. Pastor, yo no puedo liderar un grupo de conexión. No, está bien. Una persona que lidere. No es que yo no soy líder. Está bien. Enséñele. Pastor, ¿qué quiere entonces? Cuando haga el curso de líderes para enseñar. No se engañe. Eso le va a dar un poco más de teoría, pero no la práctica. Y eso lo vamos a ver ahorita. ¿Qué otra cosa, cierto? Entonces, en la práctica, vemos por allá en Marcos 6:7 que Él envió a los apóstoles de 2 en 2. Los mandó. Les dijo, vayan. Y cuando uno estudia, si quieren pueden ir a estudiar Marcos 6 y al alrededor un poco más atrás, usted no va a encontrar a Jesús diciéndoles cómo era que tenía que hacer. Usted ve a Jesús enseñándoles, diciéndoles, mostrándoles. Inclusive muchas de las cosas Jesús siempre va a decir como esto después les será revelado. O esto ahorita no lo entienden, pero después lo van a entender. Qué vaina más confusa para los apóstoles, me imagino. ¿Pero qué? Después ellos entendían. Ok, esto era lo que quería decir el maestro, el rabí. ¿Y qué otro aspecto pasaba? La retroalimentación. Se ve que Marcos 6:30, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron, daban feedback. ¿Qué es lo que esperaba el maestro? Si los discípulos cometían un error,
que volvieran a él. ¿Quién caminó en las aguas? Pedro, ¿cierto? Y Jesús también, pero el de los discípulos, Pedro. Y Pedro llegó hasta donde Jesús se cayó a media marcha. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Pero Jesús lo dejó ahogar, lo levantó. ¿Cierto? Uno se pregunta, soberanamente Dios, ¿cierto? Dejó el liderazgo de esa primera iglesia a Pedro, digámoslo así, pero uno diría, ¿por qué Pedro? Pues porque Pedro era el primero que se lanzaba y en los errores podríamos decir que fue uno de los que más aprendió. ¿A quién le dijo? Fulanito, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Fulanito, ¿me amas? ¿A quién? A Pedro. ¿Y por qué le dijo eso? Porque más atrás le había dicho, Señor, Jesús les dice que él va a morir y que le dice Pedro, no, no digas esas cosas. ¿Cómo vas a decir Dios te reprenda? ¿Qué hizo Pedro? Falló. ¿Pero qué hizo el maestro? Le enseñó y le envió nuevamente. Es decir, Dios sabe que tú vas a fallar. Pero lo que Él está esperando es que tú dependas completamente de Él en tu error y no en tu propia autosuficiencia. Yo hice, yo fui. No, no, no. Dios te envió, pudiste fallar, pero tienes que levantarte nuevamente y seguir en lo que Él te ha dicho. Ese es el proceso de crecimiento. Un niño cuando empieza a correr, ¿corre y ya se corrió y no hay ningún problema? No, se cae, se vuelve a levantar, corre un poco más, se cae más adelante. Casi siempre uno sabe que un niño está aprendiendo a correr, ¿sabe por qué? Porque las rodillas las tiene vueltas nada. Y entonces usted y yo en nuestros procesos, ¿por qué queremos correr sin que nuestras rodillas estén lastimadas? Y el último punto es el corazón de Jesús en respecto al liderazgo. Y resulta que Jesús tenía un corazón de pastor, un corazón de pastor. Y en el pastorado, ¿cierto? Cuando uno imagina al pastor, hoy en día uno se imagina muchísimas cosas. E inclusive al pastor se le colocan muchas demandas, ¿cierto? Pero piense en un pastor de ovejas. Piense en la parábola cuando él enseña que él deja a su rebaño a las 99 y se va a buscar la que estaba perdida. Yo pensando un poco, porque ustedes son discípulos de quién? ¿Son discípulos de Cristian? ¿Son de quién? De Jesús. Pero a veces eso no se ve tan así. A veces uno le gusta más a alguien humano que te diga qué hacer. Y no solo yo como pastor, sino un líder de la iglesia. Tú quieres que alguien te diga, ¿cierto? Pero yo entiendo la función pastoral o de liderazgo en una iglesia como esa oveja que traen al rebaño. La oveja, si es traída al rebaño, ¿la oveja inmediatamente va a reconocer la voz de su pastor? No. ¿Por qué? Porque acabó de llegar al rebaño. La oveja va a saber que el pastor le quiere cuidar y le quiere guiar. No, porque acabó de llegar al rebaño. Es algo en cierta manera lógico. Pero entonces, ¿por qué la oveja se queda en el rebaño y hace lo que el rebaño está haciendo? Por el rebaño. Porque la ovejita está siguiendo a las otras ovejas. Pero llega un momento en que la oveja entiende quién es su pastor y entiende quién realmente es la voz del que le llama. ¿Me entienden a dónde quiero ir? Su pastor no soy yo al final. Su pastor debe ser Jesús. Yo soy otra ovejita que les estoy ayudando a entender cuál es la voz que debemos escuchar. En el oficio pastoral soy pastor y una de mis tareas es cuidar, alimentar, proteger. ¿Cierto? Pero ojo, porque la dependencia
no debe ser hacia mí, debe ser hacia el pastor que realmente siempre te va a cuidar y siempre va a estar contigo, que es Jesús. Y acá muchas veces hay un problema en madurar y entender esto. ¿Por qué? Porque es más fácil que alguien me diga qué hacer con mi vida. Es más fácil llegar y decir, dígame qué hacer. Y no hay nada que dé más rabia en esta vida que le digan, ore, ayune, lea la palabra, ¿cierto? Pero la intención no es uno quitarse una persona del camino. La intención es que aprendas a reconocer quién es tu verdadero pastor. ¿Saben por qué muchas personas tienen problema en la iglesia con un hermano, con el liderazgo, con la manera de la iglesia, y se van peleados y dicen, yo nunca más voy a ser cristiano porque las iglesias son malas y demás? ¿Saben por qué llega a pasar eso? Porque no se llega a entender que tu pastor no es una persona. Tu pastor finalmente debe ser Cristo. Es Él al que tú debes de obedecer cada día. Mi trabajo no es que tú tengas dependencia de mí. Mi trabajo es que tú dependas completamente de Cristo. Que tú cada día tengas en lo más alto de tu vida lo que Jesús quiere para ti. Yo les digo una cosa. Ustedes me quieren mucho. Ustedes, algunas de las cosas que más de pronto dicen de mí es que soy paciente. Y lo agradezco. Pero yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Ustedes me conocen hace 10 años y no dan un peso. Y eso es algo que yo digo y lo voy a seguir diciendo porque solo Dios me ha permitido esto. Pero compartiendo esto, lo que quiero enfatizar es que yo les puedo fallar. Y si yo les fallaría, ¿ustedes qué harían? Me voy de la iglesia, no voy a estar más. Si ven los pastores ahí corruptos. Y es que yo no soy otra persona pecadora, salvo por la gracia de un Dios bueno, misericordioso, que por su soberanía decidió que yo viniera a Él. ¿No es así? Porque esperan más de mí. Yo tengo errores. Y mi trabajo cada día, porque yo sé quién es mi pastor. ¿Saben cuál es mi trabajo cada día? Dejarme pastorear de mi pastor. Y muchas cosas de las que yo les digo acá, que el Señor me redarguyó, que yo entendí, no es porque alguien me diga. El único que me dice es Dios a través de su bendita palabra. ¡Ay! Él es mi pastor. Por eso el Salmo 23, cuando tú entiendes quién es tu pastor, tiene mucho sentido en tu vida. Porque realmente no te va a dejar solo. Él te va a pastorear, te va a poner en los lugares indicados. Cuando tú entiendes quién pastorea tu vida, tú no tienes miedo. Porque Dios está en todos lugares, en todas partes, todo lo puede. Porque tú eres esa ovejita que un día te cargó. Iglesia, ¿saben cuál es otro problema muchas veces? Que no entendemos que nosotros fuimos esa ovejita que un día cargaron al rebaño. Y que está bien que a veces yo no tenga toda la atención, porque hay otras ovejitas que hay que cargar y traer, ¿cierto? Pero yo te digo algo lindo. Tú puedes tener todos los días a tu pastor, pero no a este pastor. El pastor que merece toda la gloria y honra, nuestro Señor Jesús. ¿Con qué termino? Quiero terminar con algunas preguntas, ¿cierto? Para ustedes. ¿Cómo estás liderando? Y si yo dijera, levante su mano todos los que son líderes, usted va a esperar a que levanten la mano los líderes de la iglesia, ¿cierto? Se dice como, este cuento no es conmigo, liderar, los líderes adelante, ¿cierto? Ellos son los que aprenden. Ay. Todos tenemos y estamos llamados a liderar. Es algo innato dentro del gen o el código que Dios nos ha puesto como seres humanos. Y si no lo entiende así, se lo va a dejar más claro. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he enseñado, y estad por seguro que yo estaré con vosotros
hasta el fin del mundo. Ay, Dios no lo salvó porque se ve muy lindo en la silla sentado. Dios te salvó por su soberana gracia, pero para que tú seas un multiplicador de lo que Él hizo en ti. Para que tú seas líder para otras personas. Para que tú, teniendo en cuenta lo que Dios hizo en ti, tú le muestres a otros de la gracia y de la misericordia. Liderar como Jesús no se trata de lo que tú eres, sino de cuánto tú te dejas formar, usar por Él. Y en este aspecto cabe todo. Cabe el conocimiento, cabe la experiencia, cabe todo. Tú quieres liderar como Jesús, debes de estar dispuesto a entender que solo Él es a quien debes mirar. Y tal vez, si tú estás empezando el camino cristiano, vas a ver a una persona. Me puedes ver a mí como pastor, puedes ver a uno de los líderes de la iglesia, pero debes de entender que ese no es el fin. El fin es ver a Jesús como tu pastor. Él te va a pastorear, Él te va a llevar a lugares donde vas a poder descansar. Es Él quien te va a usar. Si nos colocamos de pie, colóquense sentados, perdón. Si nos colocamos de pie los varones. Muy bien, Adrián, así es, desde pequeño. Yo les voy a decir algo a cada uno de ustedes. ¿Saben uno que se da cuenta? Que muchas veces en los hogares el lugar que debe ocupar el hombre lo ocupa la mujer. ¿Saben cuántas veces? Solo usted piense y sea sincero, una actividad espiritual que impacta a la familia, lo que sea, ¿quién toma la decisión en la casa de hacerlo? Normalmente la mujer. Porque los hombres estamos ocupados trayendo la provisión, porque somos proveedores, sí, pero la primera provisión en la casa es el maná espiritual, el alimento del Señor. El primero que debe ser pastoreado por Jesús para pastorear en su casa, a su esposa, a sus hijos, somos nosotros, caballeros. Y yo hoy en día, tristemente, tengo que ver algo, que el liderazgo masculino está completamente perdido. Los hombres estamos haciendo plata. Los hombres estamos por allá ocupados en otras cosas de hombres. Pero si usted ve la Biblia, las cosas de hombre era meditar en la palabra, era creer al Señor, era buscar del Señor. Y vea, no sienta que yo tengo mejor juicio del que usted es, porque esto es tanto para mí como para usted. Pero yo le puedo asegurar una cosa: cuando usted se alinee al liderazgo que Jesús quiere en su vida, usted entienda el rol pastoral que usted tiene en su vida, en su familia, en su hogar, créame que usted se va a sentir pleno y su familia lo va a honrar como debe ser. Pero más allá de todas las cosas, usted va a entender que la fuente del amor que muchas veces no puede expresar a otros, solo puede provenir de aquel que te pastorea y te va a pastorear, que es Jesús. Así que yo primeramente quiero orar con ustedes, varones, porque si alguien debe impactar esta sociedad somos nosotros. Nosotros debemos ser el ejemplo de lo que hizo nuestro buen pastor, nuestro amado Señor Jesús. ¿Les parece si oramos?